Bueno, señores estudiantes, estamos frente a una aplicación que se llama GeoGebra. Ella es especialmente para trazar gráficas de funciones. Voy a hacer un repaso general de la función cuadrática. Empiezo con la primera función, que es, ya lo vi, y igual a x al cuadrado. Esta función, como ustedes pueden apreciar acá a la derecha, la están viendo, esta función es la función normal de la parábola. Esta parábola pasa por todo el centro del plano cartesiano, o sea, aquí, en el punto 0, 0, pasa por todo el centro. Su eje de simetría es el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que un punto que esté aquí tiene uno simétrico en el otro lado, que es este que está aquí. O sea, mirad, siguiendo la línea esta, este punto es simétrico con este otro. Este punto 4, aquí es 4 negativo y aquí es 4 positivo. Los dos, a pesar que tienen diferentes signos, están a igual distancia del eje Y. Por eso se dice que Y es un eje simétrico, es una parábola simétrica con respecto a Y. Ahora, si nosotros seguimos analizando estos puntos, a medida que nos vamos acercando al centro del plano cartesiano, esos puntos van a ir decreciendo hasta llegar al valor mínimo, que es este que está aquí, 0. Ya ese punto, entonces por eso se dice que esta parábola tiene un mínimo en el vértice. El punto mínimo es el vértice. Y esta parábola, como ustedes la pueden apreciar, es positiva. Aquí el coeficiente es 1 y es positivo, abre hacia arriba. Cuando la parábola abre hacia arriba, su punto mínimo es el vértice. No tiene máximo, tiene un mínimo que es el vértice. Ahora, la misma parábola, ahora ¿qué sucede cuando aquí el coeficiente de A es 1 positivo? Ahora vamos a ver qué sucede cuando es menos 1. La parábola se refleja en el eje Y. Fíjense que ahora se abre hacia abajo y el que anteriormente era un mínimo ahora es un máximo. ¿Viste? Porque ahora la parábola va aumentando, los puntos de la parábola van aumentando. ¿Y qué sigue siendo el vértice? 0, 0. Y ahora no es un mínimo, ahora es un máximo de esta parábola que abre hacia abajo. Y además le iba a decir que sigue siendo Y el eje simétrico, porque los puntos este punto tiene su simétrico acá. O sea que están a igual distancia de Y, por eso se dice que la parábola es simétrica con respecto a Y. Y cuando ahorita abría hacia arriba, entonces ¿qué pasa? Que se refleja hacia abajo, como la que iba hablando. Ahora, ¿qué sucede cuando ya el valor de la parábola no es, ¿cómo se llama? Es 2. Ya A no toma el valor de 1. Ni de menos 1, sino de 2, o sea, un número mayor que 2. Ustedes pueden apreciar que es la verde. ¿Qué sucedió? Aquí hay una apreciación. La parábola se contrajo o se expandió. ¿Qué se hizo? Se contrae. La parábola ¿cómo se llama el término preciso? Se contrae. Ya, se contrajo. O sea, se va cerrando a medida que va aumentando el coeficiente de X, o sea, A. Ustedes saben que aquí va A, entonces aquí va aumentando A, la parábola se va cerrando, se va cerrando. Ahora, ¿qué pasa cuando el valor de A no es mayor que 1, sino menor a 1? El caso de un tercio, es la tercera parte de 1. Fíjense qué sucede. La parábola es la que estamos apreciando ustedes ahora, se expandió. Entonces, cuando A aumenta, la parábola cierra. Y cuando A disminuye, la parábola se va abriendo, o sea, se expande. Entonces, fíjense que eso fue unas cosas que yo les pregunté en el taller anterior, que qué sucedía. Ahora seguimos estudiando la parábola. Miren qué sucede ahora. Ahora, señores, ¿qué le sucede a esta parábola normal cuando se le adiciona 3? O sea, cuando hablamos allá del taller, cuando era la adición de un 3, o sea, un allá decimos de x al cuadrado más
¿Eso qué quiere decir? Que a la parábola normal le vamos a adicionar 3. Cuando le adicionamos un número cualquiera, aquí escogimos el 3, miren el efecto que produce. La parábola se sube. El vértice de la parábola estaba aquí. ¿Subió cuántas unidades? 1, 2, 3. O sea, que el punto E, o sea, lo que uno le agregue a la parábola, va a surtir un efecto, y es que se va a trasladar va a subir si lo que agreguemos es positivo y bajar si lo que agreguemos es negativo, como en el caso de este. Fíjense, ahora es -3. La parábola estaba aquí. Cuando le sumamos 3, sube. Y cuando le agregamos -3, bajó. Entonces, fíjense, que cuando quitamos o agregamos, la parábola se desplaza sobre el eje Y. Hacia arriba cuando es positivo y hacia abajo cuando es negativo. Ahora, eso de que el vértice cambia también. Como aquí el vértice es 0, 0. Al llegar aquí, el vértice se convierte en 0,3. 0,3. Y al llegar acá, el vértice se convierte en 0,-3. ¿Qué nos quiere decir eso? Que lo que agreguemos pasa a ser el valor de Y en el vértice. El valor de Y en el vértice. Ahora fíjense lo que está sucediendo aquí con la parábola normal. Ahora miren lo que hice. Voy a trabajar con el eje X. Al X le asumé 4. ¿Qué pasa cuando a X le sumamos 4 en la normal le sumamos 4? Miren, comparen ahora el resultado, miren dónde brincamos. ¿Qué pasa? Que la parábola se desplaza en el eje X, pero en sentido contrario a lo que uno agregamos. Como en el caso de ahora, aquí le agregué 4 a X, la parábola se desplazó hacia la izquierda 4 unidades. Mírenlo aquí donde está, siempre en sentido contrario. Entonces fíjense, anterior el vértice era 0, 0, ahora es -4, 0. Ojo, que lo que nosotros le agreguemos o le quitemos a X en la parábola normal surte un efecto, y es desplazamiento sobre el eje X. Y vamos a ese desplazamiento. Si lo que agregamos es positivo, se desplaza hacia la izquierda. Pero si lo que le agregamos, como en el caso de este, es -4, observan ustedes lo que sucede, se desplaza hacia la derecha 4. O sea que el desplazamiento se hace en el eje X, como en este caso. Cuando a X le agregamos 4, se desplaza hacia la izquierda 4 unidades. Y cuando le agregamos -4, se desplaza hacia la derecha 4 unidades. Y fíjense una cosa, que el vértice también cambia. Fíjense que ahora el vértice es de la forma X,0. O sea, lo que agreguemos. Pero como allá le dimos el nombre de D, de dedo, aquí es D, esta D pasa a ser la coordenada del vértice. O sea, X vale 4 y Y vale 0. Entonces fíjense que ya, ¿por qué Y no aparece? Hombre, porque el desplazamiento no es en Y, el desplazamiento es en X. Entonces por eso es que el vértice es de la forma D, 0. O sea, con signo cambiado al valor que uno le dé en X. Bien, ya. Ahora miren, en la otra ecuación, F de 1, miren, aquí tengo un agente reductor, un agente que hace que la parábola se achate, se encoja, que es el número 2. ¿Qué efecto trajo el 2? Que la parábola se expande, ahora se contrae, la parábola se va contrayendo, se va reduciendo, la abertura va reduciendo. ¿Por qué? Por el efecto del número 2. Ahora, el -4, ¿qué hizo el -4? Ya ustedes recuerdan que el -4 representa el desplazamiento en X. ¿Hacia dónde? En sentido contrario al signo que tiene. Si aquí es -4, entonces se va a desplazar 4 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Pero aquí no se desplazó. 4 unidades. Aquí está. Y el +3 se desplaza en Y. ¿Cuántos lugares? Hacia arriba, 3 unidades. 1, 2 y 3. Mírenlo. 1, 2 y 3. Subió 3 y se desplazó 4. Y el 2 que produjo la conversión, ¿cómo se llama eso?
se va convergiendo, sí, se va contrayendo. Bueno, listo. Entonces fíjense que fíjense lo que el efecto que produce cada una de esas constantes al ser suministrada en la parábola normal. Eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, en la última, el número -4 y el número 3, estos dos señores hacen parte del vértice. El vértice. O sea, este es Y y este es X. Fíjense que entonces sería el vértice sea -4,3. Entonces cuando aquí es -4 hay que cambiarle el signo, entonces sería 4,3. Eso era del vértice, para que lo tengan presente, que este es D y este es E. Entonces las coordenadas del vértice son D,3, pero con cuidado que con el eje X hay que cambiarle el signo, siempre se le cambia el signo, entonces sería D,3. Listo. Bueno, señores, miremos ahora el taller actividad número 6. Dice, observe las siguientes gráficas de funciones cuadráticas y la expresión algebraica que la describe. Bueno, entonces fíjense, aquí está la función algebraica y igual a x al cuadrado más 2, y esta es y igual a x al cuadrado menos 2. Como pueden ustedes recordar que el término E, que es el número que uno le adicione a la parábola normal, tiene un efecto y es el desplazamiento de dicha parábola sobre el eje Y. Fíjense, aquí está más 2, miren, subió el vértice 2 lugares y en -2 bajó el vértice 2 lugares. Entonces miren lo que dice la actividad. Describa cómo se obtienen las gráficas anteriores partiendo de la gráfica representada por la función y igual a x al cuadrado. Entonces, así como yo les estoy hablando, con sus palabras, ustedes me van a decir el fenómeno que sucedió cuando le agregamos 2 aquí y cuando le agregamos -2 acá. Allí hizo algo y es lo que van ustedes a escribir en esta raya que está aquí. ¿Qué representa el número 2 en cada una de las expresiones de las funciones? Entonces ustedes me van a decir qué efecto produce el número 2. Aquí está más 2 y aquí está -2. Ahí está sucediendo algo y ese algo me lo van a escribir ustedes aquí en esta línea. Ahora miren, ahora me van a copiar el vértice. Ya ustedes saben que el vértice es de la forma 0,e, o sea que el número que se adiciona o se resta hace parte del vértice. Ya ustedes saben a dónde lo van a cuál es el vértice de esta parábola que está aquí a la izquierda y cuál es el vértice de esta otra parábola. O sea, cuál es el vértice que va aquí, qué vértice es este y qué vértice es este otro. Eso es lo que van a ir a hacer ustedes ahora. Ahora mire, ¿qué le pasa a la función y? Bueno, eso sí lo que hago ustedes de tarea ya. ¿Qué sucede cuando hay esta alteración aquí? El de x menos 100, factor de x al cuadrado, o sea que el lugar ocupado por A es x menos 100 y el lugar ocupado por E viene siendo 100. Entonces ustedes me dicen qué sucede. Con sus palabras ustedes van a decir qué sucede ahí. Ahora miren la otra actividad. La otra actividad es ya para que ustedes vean que no es invento. Ustedes van a elaborar una tabla con 3 valores positivos para X. O sea, van a colocar una tabla que diga X y elaboran su tabla, pasan su raya y dicen, aquí le dan unos valores a X y otros valores, van a buscar los valores de Y mediante la expresión. Ya ustedes saben cómo es eso. O sea, si X vale 1, ustedes reemplazan a X por 1, elevado al cuadrado de ahí a 1 más 3, 4. O sea, y luego hayan su gráfica para que se den cuenta que esta parábola se desplaza 3 lugares hacia arriba, esta se va a 3 lugares hacia abajo y esta se va a desplazar hacia arriba 2.5.
Ustedes tienen que elaborar su tabla. En el taller anterior les expliqué cómo se elabora una tabla y cómo se vayan los valores de y. De modo que está de más hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, miren lo que dice aquí. Las gráficas de las funciones cuadráticas de la forma y igual a x al cuadrado más e, o sea, cuando le adicionamos un número a x al cuadrado, son parábolas normales trasladadas en el eje y. Yo les dije, se traslada hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo de este número que coloquemos aquí, que está representado por la e. Ahora, sus vértices, ¿qué forma tienen? 0, punto y coma e. Está de más decirle, ya se los expliqué ahorita. El vértice va, o sea, el número que le adicionemos a x al cuadrado va a ser parte del vértice, va a ser el valor de y en el vértice, porque ya nosotros sabemos que x vale 0, el que va a tomar un valor diferente es e, que puede ser positivo o negativo. Su eje de simetría ya está de más por decírselo, es el eje y, sigue siendo el eje y, y la recta que representa es x igual a 0. Ahí está. Ahora, miren, escribe el vértice de cada una de las parábolas anteriores. El vértice de cada una de las parábolas anteriores. Ustedes van a elaborar aquí 3 parábolas. 1, 2 y 3. De estas 3 parábolas, ustedes van a escribir el vértice que corresponde a la primera parábola, a la segunda parábola y a la tercera parábola. Yo les digo de antemano, el vértice de esta parábola es 0,3. Porque ustedes saben que aquí lo dice, mire, aquí lo dice, 0e, 0e. ¿Y quién es e? E viene siendo el número que nosotros quitemos o agreguemos, aquí 3. O sea, viene siendo 3, acá hay menos 3 y aquí hay 2,5. Mejor dicho, ya les soplé esa parte de ahí para que lo hagan con toda la calma, con buena precisión. Y acá, ¿qué tenemos aquí? Dice en actividad número 8, señores estudiantes, actividad número 8, dice, escriban las expresiones algebraicas de las funciones representadas en cada gráfica. Escriba también las coordenadas del vértice de la parábola. Bueno, señores, yo les hago el primero. Miren qué pasó. La parábola abre hacia abajo, quiere decir que delante va a ir menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque a es negativa. Cuando a es negativa, la parábola abre hacia abajo. Bueno, ya le estoy dando la parte. Pues aquí daría f de x va a ser igual a x al cuadrado negativo. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos lugares se desplazó hacia abajo? 3 lugares, 1, 2 y 3. Entonces daría menos x al cuadrado menos 3. Ya le di la función. Ahora, el vértice, como ustedes saben que el vértice de la forma 0,e, o sea, del número que uno agregue o quite, aquí estamos quitando menos 3, o sea que las parábolas del vértice sería 0, menos 3. Fíjense que en esta ocasión ustedes no van a hacer ninguna operaciones, nada más es en la elaboración de las tablas y hallar las gráficas de las funciones donde van a trabajar un poquito más. Lo demás es pura apreciación. Ahí tienen ustedes, ya yo les hice uno para que vean ustedes. Aquí miren, vean, se desplazó hacia arriba, ¿cuántos lugares? 3. Ya ustedes saben que es, como abre hacia arriba, es positiva, o sea, x al cuadrado más 3. Ya les dije, soplé este otro. Esta es la ecuación, x al cuadrado más 3. Esta. X al cuadrado más 3. Y el vértice sería 0,3. ¿Por qué? Porque ahí está. O sea que esto está demasiadamente fácil, joven. Vamos a la obra y que les vaya bien, jovencitos.